Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología, les da la más cordial bienvenida a las actividades correspondientes al Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, tendremos programadas varias actividades para conmemorar el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Como primera actividad hoy, tendremos la inauguración de actividades por parte de la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haberse unido a este importante y significativo evento que, como bien decía Angélica, conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Como cada año, el 25 de noviembre, conmemoramos esta significativa fecha. Los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe se propuso hacer un homenaje a la memoria de Patricia Minerva y María Teresa Maribal, activistas políticas asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Esta fecha marca el inicio de una campaña que también, como ya se había mencionado, durará 10 días de activismo contra la violencia de género y finaliza el 10 de diciembre. Ese día es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se engloban así en este periodo destacadas fechas, como el 29 de noviembre, que es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres, el 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y el 6 de diciembre, aniversario de la masacre de Montreal. Hoy y en los 16 días subsecuentes, honraremos a todas las mujeres que han luchado por poner fin a la violencia, desde diferentes trincheras y contra las diferentes formas que ésta toma. Hacemos homenajes a quienes con su ejemplo y dedicación han marcado la diferencia para que cada día estemos más cerca de alcanzar la igualdad sustantiva, fundamental para la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Todos estos avances no se habrían logrado sin la activa participación de la comunidad, y en esta misma participación a la que se necesita ahora más que nunca para poder transformar nuestra convivencia y la de las generaciones que vienen. Las actividades que la facultad ha programado en el marco de esta conmemoración abordan puntos importantes como dar a conocer mejor el protocolo para la atención de la violencia de género, hacer homenaje a las mujeres visionarias de esta facultad que superaron las barreras de género, destacar la labor de las y los psicólogos en materia de atención a víctimas de violencia, así como reflexionar sobre la cultura patriarcal y la importancia de promover espacios cada vez más igualitarios en todos los ámbitos, incluidos el del deporte. Asimismo, incluyen una campaña para que la comunidad participe, inundando las redes sociales con pronunciamientos contra la violencia, reflexiones sobre esta e historias de éxito y empoderamiento de las mujeres de nuestra comunidad. Solo así podremos avanzar en lo que nos falta por lograr este sueño de una mejor manera de relacionarnos. Hoy, como directora de la Facultad de Psicología, interesada y dispuesta en poner el conjunto de mis capacidades, experiencias, principios y energía al servicio de esta comunidad, reconozco todos los avances como los retos aún importantes que nuestra entidad enfrenta en materia de equidad de género y violencia contra las mujeres. Sé que comparto con la mayoría de las mujeres y hombres de nuestra comunidad la convicción de que debemos aprender a desarrollar e impulsar nuevas formas y modelos más justos, respetuosos e igualitarios, sin importar el sexo, el género o la orientación sexual, propiciando un cambio inmediato y una construcción colaborativa a largo plazo. Por ello, desde mi plan de trabajo y sumándome a los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y a las acciones que toda la universidad está llevando a cabo, definí entre mis compromisos trabajar por una convivencia libre de violencia y con perspectiva de género, crear y aplicar mejores políticas de prevención y atención en materia de igualdad de género y derechos universitarios, establecer un pacto de cero tolerancia ante la violencia, en particular ante la violencia de género, atender las peticiones formuladas en esta materia
por jóvenes mujeres de la entidad, generar cursos para todo el personal, para los estudiantes, para prevenir y eliminar la violencia por razones de género, acompañar y facilitar la comunicación entre el Consejo Técnico, su Comisión Permanente de Igualdad de Género, la Coordinación de Igualdad de Género, la Comisión Constituyente Transitoria y en su momento la Comisión Tripartita Permanente. Establecer un comité de ética para vigilar el cumplimiento de los valores de la UNAM y de la facultad que aborde situaciones críticas y de inconformidades en su materia. Promover la inclusión y respeto a las diversidades sexogenéricas, los principios de dignidad humana, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la consideración de personas con capacidades diferentes y el respeto a los derechos humanos y mantener un compromiso continuo para eliminar la inseguridad y la violencia de género, atendiendo las necesidades de las comunidades. Por ello, les propongo trabajar juntos, las comunidades docente, estudiantil, de investigación, administrativa y los trabajadores que nos apoyan en forma directa y a través de los órganos de representación que nos hemos dado, teniendo puentes, fortaleciendo el diálogo recíproco y la lucha atenta y respetuosa de la diversidad de opiniones y demandas, convocando a la participación y buscando conciliar las necesidades e intereses de los diferentes grupos. Nos hemos propuesto formar psicólogas y psicólogos con ética, respeto a los derechos humanos, pensamiento crítico y compromisos con la universidad y con la nación. Comencemos en casa, en esta facultad, mostrando de lo que somos capaces como una comunidad con voluntad de equidad y renovación. Muchas gracias por estar aquí en esta ceremonia, también en los eventos que tendrán efecto durante estos días, durante este y todos los años que quedan adelante para lograr este deseo añorado de esta nueva forma de relacionarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora por estas palabras tan inspiradoras y alentadoras. Pintemos la facultad y la Universidad de Naranja y sumémonos a la conmemoración de esta fecha tan importante. A continuación, la maestra Ena Heréndida Niño Calixto, responsable del programa de Sexualidad Humana, Prosexum, de la facultad, dará la plática Protocolo para la atención a casos de violencia de género en la UNAM. Información muy importante que todas y todos deberíamos de saber. Adelante, maestra Ena. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por invitarme a participar en esta conmemoración del Día Internacional por la No Violencia. Inició por la no violencia hacia las mujeres, ahora por la no violencia de género. Voy a compartir mi pantalla para contar con un apoyo visual que me permita ir acompañando mi presentación. Hoy voy a compartirles información sobre el protocolo para la atención, yo digo, de las violencias de género, que ha sido la estrategia de la universidad desde el 2016. Para ello, pues creo que es importante retomar la conceptuación de la violencia de género. Y aquí es necesario resaltar que se trata de cualquier acción u omisión contra una persona. ¿Por qué se denomina por razones de género? Porque esta violencia se deriva de la condición de género. Quiere decir de expresarse como masculino, como femenino, y tiene que ver con la orientación o preferencia sexual. Esta acción o omisión puede resultar en daño, generar malestar e inclusive sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual. El mayor daño es cuando ocasiona la muerte. Estas son algunas
de las acciones u omisiones a las que se hacen referencia cuando hablamos de la generación de malestar, cuando hablamos de que te hacen sentir mal, incómodo y se genera un sufrimiento a partir de ello. No voy a leer cada una de las situaciones, es como un referente para ustedes. Y vamos a ver cómo estas actuaciones de la otra persona tienen un impacto en nuestra manera de actuar y no solamente ello, en nuestra manera de percibirnos a nosotras mismas y de reaccionar ante estas situaciones. Si tú estás viviendo esto, si te incomoda o te molesta, es muy importante que no normalices la situación. Es importante que puedas pedir ayuda. No pienses que estas reacciones son, por ser cotidianas, son normales. Hay que visibilizarlas. Y aquí voy a mostrar un listado de todas estas situaciones que se pueden generar, más bien las actuaciones que se pueden generar en las situaciones. Rechazar la comunicación directa. No te quiere hablar, no da una respuesta. A veces uno insiste, ¿no? Como mujer, de establecer el diálogo y hay una actitud de evasión. Si hay este diálogo o este intercambio verbal, hay una tendencia a deformar el lenguaje, a utilizar el sarcasmo, la burla y sobre todo el desprecio. Poner apodos, referirte a ti, haciendo analogías con objetos, con animales, etcétera, hace ya una violencia. Mentir, descalificar lo que haces o lo que produces, que es distinto a desacreditar a tu persona. Generalmente la descalificación se acompaña de la desacreditación de tu ser y esto hace que haya una inducción al error. A veces estamos seguras de lo que queremos, de lo que vamos a hacer, de la decisión que tomamos. Y el sarcasmo, la comunicación indirecta, la desacreditación puede inducirnos al error, a realizar tareas equivocadas. Y esto va aumentando gradualmente hasta lograr un aislamiento. El aislamiento no es solamente físico, no es que me recluyan en un espacio y me dejen incomunicada. Tiene que ver con solicitar contraseñas de correos, solicitar mi contraseña o mi patrón digital para el teléfono celular, de tal manera que me van condicionando para no establecer comunicación con la familia, con las amistades, con otras personas con las que tengo una relación escolar, laboral o inclusive un vínculo emocional y afectivo. Otra manera, y son usadas en nuestra universidad, son las noatadas. Y aquí vamos a ver que las violencias por razones de género no solamente atañen a las mujeres, también a los hombres. Cuando ingresan a los equipos deportivos de fútbol o cualquier, yo tengo muy presente el de fútbol americano. ¿Por qué? Porque cuando transito o transitaba por el eje 10 y Avenida Universidad, se trasvisten como mujeres, a veces traen cadenas, collares de perros, y la novatada es que estén exhibidos ahí, solicitando inclusive un apoyo económico para poder ser incorporados a un grupo y tener un sentido de pertenencia. ¿Cuántas veces en aras de ese sentido de pertenencia, en aras de ser reconocidas y reconocidos, aceptamos el abuso de poder y la imposición de una autoridad? Esto va avanzando y es común que se generen hostigamiento sexual. Tenemos también el hostigamiento laboral, sin embargo, es más evidente, más evidente el hostigamiento sexual. El que te estén lanzando piropos, haciendo insinuaciones, miradas insistentes. Y esto del hostigamiento puede darse en el espacio de la facultad. Cuando se sale de las instalaciones de la facultad, de la universidad, y tienes la sensación de ser perseguida o es real que te encuentras a la persona
posteriormente en el transporte público, en las cercanías, en las rutas que tú tomas, se convierte en un acoso. El acoso es persecutorio, es invasivo, ¿sí? De tal manera que pues esto puede ir evolucionando hasta llegar a imponerte una relación sexual que no es consensuada y se convierte en un acto de violación. La violencia crece gradualmente y además se va haciendo más sofisticada. Por lo tanto, va tomando la forma de una espiral, porque inicia por cosas sutiles, por cosas relacionadas con la afectación verbal, va avanzando hacia la afectación física, hasta ya lo mencionamos, el aislamiento, ¿sí? La imposición de coitos hasta el asesinato. Esto es muy importante visibilizarlo, porque todas estas afectaciones, cuando tienen la intención de controlar, de dominar, de someter y de causar daño, se convierten en actos de violencia. La violencia de género, entonces, tiene distintas expresiones. Por eso es que hablamos de las violencias de género en plural. La física, porque daña tu cuerpo. Si te empuja, te patea, te da cachetadas, te arrincona, te arroja objetos, eso es violencia física. La violencia psicológica daña tu autoestima. Te insulta, te humilla, te desacredita, te descalifica, te aísla, te cela, porque el celo es una manera de irte aislando de las demás personas. ¿Por qué? Porque hay una vigilancia permanente. Recuerdo a una chica con el novio, le llama al celular y le dice, ¿dónde estás? Y ella contesta, ¿no? Pues en mi casa. Y le dice él, ¿sí? Pues a ver, enciende la licuadora. O sea, es una manera de tener un control absoluto sobre la manera de ser y de estar en este mundo de cada una de nosotras. La violencia sexual se apropia de tu cuerpo y de tu genitalidad, de tu sexualidad. Te exige el coito sin condón, te exige el coito cuando a él se le antoja, y esto es que el coito ya no se disfruta. Es una imposición y muchas veces causa daño, convirtiéndose en violación. La violencia simbólica refuerza los roles y estereotipos de género. Y estamos bombardeados constantemente por la publicidad, por los modelos de ser hombre, de ser mujer, desde lo femenino, desde la construcción de la masculinidad hegemónica, de la feminidad hegemónica también, de tal manera que nos convierte en objetos de pertenencia para el otro, incluyendo el ser objetos sexuales. Se apropia de tu dinero y de tus bienes, entonces ejerce violencia patrimonial y económica. Aun cuando esto ha sonado repetitivo, me parece que es importante resaltar las cualidades que tienen estas violencias de género. Son invisibles, o sea, son solamente perceptibles para quien las está sufriendo, ¿no? Quien le ejerce. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de miradas, de gestos, de señales, ¿sí? Que indican que debes quedarte callada, que debes aceptar la decisión de la otra persona, de tal manera que se genera todo un lenguaje no verbal que para nosotras, cuando ya trabajamos con las chicas y chicos que son receptores de violencia, les enseñamos a leer estas claves, estos indicadores como claves para que puedan actuar antes de que se presente la situación donde van a ser violentados. La violencia también es intangible. No la puedo hacer, no la puedo tomar y hacerla concreta. Por eso es muy importante hacerlo intangible, tangible. ¿Cómo? Sí, preservando evidencias.
fotografías, grabaciones, mensajes. La violencia también es inmesurable. ¿Cómo la mido? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es ni aguantas nada? ¿Sí? De tal manera que va aumentando de manera gradual, de tal manera que mi nivel de tolerancia, ¿sí? También va aumentando. Y entonces toleré la mentira, acepté el engaño, acepté la inducción al error, acepté el golpe y entonces se va aumentando hasta que no la puedo medir. Necesitamos buscar las maneras de medirla. Y aun cuando se publicó un violentómetro, es algo que hay que tener en cuenta para cada una de nosotras y de ellos, ¿no? Cómo vamos teniendo conciencia de que estamos en una situación de violencia. ¿Qué es lo que dificulta tener conciencia de ello? Que la violencia se entrelaza en los vínculos con momentos de arrepentimiento, de armonía y de culpa de ambas partes, tanto del que ejerce violencia como de la persona que la recibe. De tal manera que dado que es tan cotidiana y se va normalizando, entonces no se denuncia esta violencia como un delito. Pero ¿qué se logra? Que el agresor, el generador de violencia, controle la vida de la víctima. Y entonces entramos a situaciones de sometimiento, una vida con miedo constante, con angustia, que se va a traducir en una sintomatología relacionada con la ansiedad, la depresión y la somatización. ¿Qué es lo que ha hecho la universidad para atender estas situaciones? Nuestra universidad es un reflejo de las problemáticas nacionales y hemos vivido desde hace muchos años una situación de violencia social, de violencia cultural, que se ve reflejada en las relaciones interpersonales en nuestra universidad. Se creó el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la universidad en el 2016 y fue publicado en agosto del 2016 para implementarse. El programa de sexualidad humana para noviembre del 2016 ya estábamos atendiendo especialmente a mujeres jóvenes, estudiantes y trabajadoras que habían sido objeto de las distintas violencias que ya se mencionaron. El protocolo fue implementado y al ponerlo en marcha se fue haciendo un análisis de qué habría que mejorar. De tal manera que en el 2018 se hizo una revisión ya con evidencias empíricas sobre qué mejoras habría que hacerle y entonces en marzo del 2019 se hace una segunda edición de este protocolo para la atención de los casos de violencia de género en la universidad. Junto con ello, se publica un protocolo amigable para que fuese más sencilla la comprensión de las etapas para levantar una queja, para atender una situación de violencia y sobre todo para comprender los procesos que están incorporados en este protocolo. Ya mencionamos los actos de violencia de género y lo primero que se requiere saber es que si estamos o no en un acto de violencia y en qué casos puede actuar la universidad, a quién atiende el protocolo y quién puede presentar una queja. La respuesta a todo ello es que ya mencionamos que la violencia de género se distingue de otras violencias porque afecta a las personas en función de su sexo, de su género y de las expresiones que se puedan tener, ¿sí?, respecto a las diversidades sexogenéricas. Es importante para ello determinar si un acto representa realmente una violencia de género por acción, por omisión, como ya lo mencionamos, y si
esta situación va a tener una consecuencia inmediata por una simetría de poder de uno hacia el otro. De tal manera que cualquier persona de la comunidad universitaria, llámese estudiantes, docentes, trabajadores, personal de confianza, puede activar una queja, ¿sí?, recurriendo a este protocolo. ¿En qué condiciones? Cuando esta relación de poder, esta relación de violencia se genere dentro de las instalaciones universitarias. Cuando ocurra también en espacios distintos a las entidades universitarias, pero que estén involucradas en los programas formativos de la universidad. Quiero mencionar el caso de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, inclusive de nuestra propia Facultad de Psicología, donde tenemos como residencias para la formación profesional en hospitales, en centros comunitarios. Si la situación de violencia se genera en esos espacios donde están involucrados integrantes de la comunidad universitaria, es importante que se active este protocolo y el protocolo tiene la posibilidad de atender esas quejas. Mencionamos también que las situaciones de violencia se pueden derivar de relaciones asimétricas de poder en función de ser estudiante-docente, a nivel laboral, alterno, subalterno, jefe, con alguien que está a su cargo, o en relaciones análogas, por ejemplo, en personas de equipos deportivos, de entrenadores, de supervisores, en estas residencias, etcétera, ¿no? No hay plazo para presentar una queja. O sea, puede ser que me haya sucedido la situación de violencia hace 1 o 2 años, inclusive más. No hay un plazo perentorio. Sin embargo, es muy importante que en cuanto ocurra este suceso de violencia, sea notificado a las instancias correspondientes. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con ello. El protocolo lo que plantea es 4 principios. La debida diligencia, o sea, que se atienda lo más rápido posible la situación de violencia, tanto para prevenir que se repitan estos actos, para poder investigar qué es lo que está sucediendo y, en su caso, establecer las sanciones necesarias y que se puedan traducir, ¿sí?, en una reparación del daño causado. El segundo principio es la confidencialidad, que implica mantener la información en privado. Esto es muy importante. A veces creemos que si yo doy información y hago una dispersión de esa información va a ayudar, y sucede lo contrario. Hay que preservar los datos, hay que impedir que sean utilizados por otras personas, inclusive por la persona generadora de violencia, para que no pueda haber como una contraposición y sea utilizada mi información, ¿sí?, en detrimento de mi proceso y de mi persona. Por otra parte, hay que brindar orientación, información adecuada, a dónde recurrir, qué es una queja, cuál es la diferencia con la denuncia, qué es las instancias a donde debo acudir, los tiempos estimados para llevar a cabo el proceso, de tal manera que se pueda conformar un expediente y tener acceso a ese mismo y uno misma, ¿no? Si estoy en la situación de interponer una queja, ir creando mi propio expediente. Por último, el principio de accesibilidad, que esto implica que
las instancias sean accesibles para mí, que pueda participar en los procedimientos, o sea, que todo sea fluido y expedito para poder dar atención a estas situaciones. Como ya mencioné, existen distintas instancias que son responsables de coordinar, ¿sí?, a las otras instancias que voy a mencionar, tener una comunicación directa y por otra parte asesorar la atención que se dé a la persona agraviada y realizar un seguimiento del caso. Contamos para ello con la Oficina de la Abogacía General, de la cual depende la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la oficina jurídica de cada entidad académica o dependencia universitaria. Esto implica que en cada dependencia, en el caso de nuestra facultad, tenemos una oficina jurídica donde actualmente contamos con una abogada mujer con perspectiva de género para poder atender cualquier queja, poder orientar qué hay que realizar, ¿sí? Tenemos además la Defensoría de los Derechos Universitarios, a la cual se le agregó recientemente en agosto de este año, ¿sí?, el rubro de igualdad y atención de la violencia de género. Y la Unidad para la Atención de Denuncias dentro de la UNAM, que dependía de la Oficina de la Abogacía General, pasa a formar parte de esta Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Contamos además con la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad, creada en marzo de este año. Y esta instancia es la responsable de instrumentar políticas en toda la universidad en materia de igualdad de género y prevención de las violencias. De ella dependen o ha promovido que se creen, como ya mencionó nuestra directora, la Comisión Interna de Igualdad de Género en cada entidad académica. Y lo más actual y reciente es que el programa para la formación de personas orientadoras pasará a formar parte en noviembre, ahorita en este mes, sí pasa a formar parte de esta coordinación de igualdad de género de la universidad. Estaba también dependiendo este programa de la Oficina de la Abogacía General. Sin embargo, dado que es la coordinación de igualdad de género de la universidad la que promueve las políticas y, sobre todo, las estrategias para la prevención de las violencias, es que este programa pasa a formar parte de esta coordinación. Aquí está la liga, ¿sí? la dirección electrónica para que puedan ingresar a la coordinación, que además estableció en mayo un programa de capacitación para los directivos y demás autoridades sobre género, perspectiva de género y cuestiones de promoción sobre la igualdad. Ok. ¿Cuáles son las funciones, o más bien, sí, pues las funciones, la atención que debe recibir una persona que se anima a presentar una queja? Se le debe brindar atención y contención psicológica. Se les debe brindar un acompañamiento que implica, ¿sí?, que en el momento de presentar la queja, ¿sí?, pueda estar recibiendo información, inclusive hasta 6 meses después de la conclusión de su procedimiento de atención a la queja. Información, contención emocional, apoyos, ¿no?, inclusive para que puedan acudir a atención psicológica, atención psicoeducativa, etc. Y también se debe registrar
todas las quejas y procedimientos, lo cual actualmente se va a hacer en la UNAD para no tener expedientes duplicados, folios duplicados, etcétera. Esto ahora corresponde a la UNAD. El procedimiento de atención consta de 3 etapas. La de primer contacto u orientación, la etapa de presentación de la queja, porque fíjense, cuando alguien se anima a presentar la queja, no es que esté presentando ya la queja, es que acude a la UNAD, acude a la entidad jurídica de su escuela, facultad, para recibir la orientación. Y hasta que ella se sienta segura es que inicia la segunda etapa, que ya implica la presentación de la queja para poder iniciar un procedimiento formal o alternativo. Ahorita vamos a ver en qué consiste ello. Y la tercera etapa, que implica el seguimiento de las resoluciones que se hayan determinado para cada uno de los casos. Como ya mencioné entonces, el primer contacto tiene que ver con orientar a las personas respecto a que si el acto que está afectándola se puede considerar o no como una situación de violencia de género. Explicarles, ¿sí?, que las personas orientadoras, que ya estamos capacitadas para brindar esa explicación y el acompañamiento, plantearles cuáles son las alternativas, los procedimientos que hay que seguir para que estén en conocimiento de todas las evidencias, de toda la información que se tiene que aportar y los tiempos expectados para concluir un proceso. También informar sobre las instancias dependientes de la Oficina de la Abogada General y actualmente de la Defensoría de los Derechos Universitarios para poder contactar. Aquí aparecen los teléfonos y los correos electrónicos, especialmente el de Denuncia UNAD, a donde se pueden comunicar ahora que estamos en esta situación de contingencia sanitaria por el COVID-19. La presentación de la queja y aviso a la UNAD, ¿sí?, se puede realizar, como ya lo mencioné, vía telefónica y de preferencia a través del correo electrónico. Una vez que se presenta la queja, es importante determinar la personalidad del integrante de la comunidad universitaria. Esto es, si es alumno, si es personal académico, si es personal administrativo de base o de confianza, e inclusive si es o no funcionario. ¿Por qué razón? La calidad de la persona integrante de la comunidad universitaria tiene que ver con las disposiciones existentes en los documentos normativos de nuestra universidad. Cito entonces a la legislación universitaria, el Estatuto General de la Universidad y los contratos colectivos de trabajo. Esto tiene que ver porque el protocolo para la atención de casos de violencia de género está sustentado en estos documentos. De tal manera que para poder activar un procedimiento dentro del protocolo, tiene que haber, ¿sí?, la identificación de la persona presunta agresora, que yo sepa quién es y qué calidad tiene, ¿sí? Por otra parte, tener la certeza de que la persona pertenece a la comunidad universitaria y que los hechos señalados constituyan, fíjense, no actos de violencia, sino probables actos de violencia. ¿Por qué? Porque esto requiere que se lleve a cabo una investigación. Y para ello hay la posibilidad de activar 2 tipos de procedimientos. El procedimiento formal o el procedimiento alternativo. A ver, déjenme ver, creo que me brinqué una diapositiva.
Bueno, esto que les mencioné es el procedimiento formal, ¿sí? Y entonces, para el procedimiento alternativo, vamos a mencionar que el procedimiento formal se activa de manera inmediata en cuanto se interpone la queja, como ya se mencionó. Y el procedimiento alternativo implica que haya la posibilidad de diálogo entre las personas que forman parte de la situación. Aquí va a haber cambios en el sentido de que solamente se puede activar el procedimiento alternativo si la persona agraviada lo solicita. Solamente ella puede solicitar este procedimiento. Este procedimiento está basado en principios y valores de justicia restaurativa. ¿Qué implica ello? Que se propicie un diálogo equitativo, respetuoso, encaminado a resolver de manera personal la reparación y la restitución del daño. Y esto se centrarán, fíjense, se centrarán en las necesidades de las personas afectadas. Y aquí se considera persona afectada tanto al que genera violencia como a quien la recibe. Este es un cambio en relación al protocolo del 2016, donde se activaba de manera inmediata el procedimiento formal. Y aun cuando se mencionaba el procedimiento alternativo, no se había profundizado en las situaciones del diálogo equitativo y la reparación y restitución del daño. ¿Por qué es importante atender a las dos personas afectadas? Porque seguramente la persona generadora de violencia también requiere acompañamiento psicológico y también requiere atención, como la persona receptora de violencia. En este caso, la UNAD es la única instancia que puede llevar a cabo estos procedimientos alternativos. Ahora, hay condicionantes para activar un proceso alternativo, justo porque lo que se trata es de restaurar el daño. Hay situaciones donde no se puede restaurar el daño, por lo tanto, no se puede activar el proceso alternativo si existió violencia física. Tampoco se puede activar si hubo aproximaciones sexuales con menores de edad. Y esto tiene que ver con instancias, entidades académicas como la preparatoria número 2, donde contamos con el programa de iniciación universitaria, a donde acuden niños y niñas entre los 12 y los 15 años de edad, que son considerados menores de edad, ¿no? Inclusive a nivel de bachillerato, entre los 15 y los 18 años de edad. Tampoco se puede activar este procedimiento alternativo si la persona acusada de ejercer violencia ha tenido problemas similares con otras personas o ha incidido en distintas formas de violencia de género con la misma persona. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné, que la violencia de género va creciendo gradualmente y se va haciendo muy sofisticada, de tal manera que va en escalada y es repetitiva. También, si se trata de conductas, de actuaciones que se puedan ya configurar como posibles delitos que se persiguen de oficio, no se puede activar este proceso alternativo. Por último, se realiza una valoración psicológica en la que se puede prever que la participación de la persona receptora de violencia va a implicar un riesgo mayor para ella, que puede afectar su emocionalidad, que puede significar un riesgo, ¿sí? Inclusive físico,
para ella. Por lo tanto, a partir de esta valoración psicológica se evalúan las habilidades emocionales de ambas personas, la generadora de violencia y la receptora de violencia, para ver si cuentan con esas habilidades para participar en un diálogo que pueda ser respetuoso y constructivo. Si hay cualquiera de estas agravantes, una o más de ellas, entonces no hay esa posibilidad de activación. Aquí les voy a mostrar un cuadro comparativo entre el procedimiento alternativo y el procedimiento formal. Y es como un resumen de lo que ya les mencioné, ¿no? El procedimiento alternativo se puede activar solo si la persona afectada lo solicita y si se cumplen las condiciones que ya mencioné. Para ello es indispensable que las dos partes, tanto la persona que genera violencia como la que recibe, expresen de manera clara que es su voluntad participar en este procedimiento. Por otra parte, en el procedimiento formal simplemente se menciona quién es el agresor, quién es la víctima y no se alcanza un acuerdo por mediación. Simplemente se activan las vías formales, ¿sí? Que enuncian, como ya lo mencioné, la legislación universitaria, el estatuto del personal académico y los contratos colectivos de trabajo. Por lo tanto, no hay esta posibilidad de diálogo para la reparación del daño. ¿Cómo se llaman las partes? Pues ya lo mencioné, primera y segunda parte en el procedimiento alternativo y en el otro, pues la persona afectada y la persona infractora. ¿Qué se persigue? En el procedimiento formal, como lo mencioné, se realiza una investigación exhaustiva para determinar si los actos o hechos pueden ser calificados como actos de violencia y si además se configuran como hechos violatorios de la normatividad, ¿sí? Aplicable, de tal manera que el caso derive en una sanción de acuerdo a la calidad de la persona que está participando. Por otra parte, la sanción está en función siempre de la normatividad. O sea, no puede haber una sanción fuera de los documentos normativos, como ya lo mencioné en diapositivas anteriores. Y pues insisto, aquí inclusive se puede acudir a la Ley Federal del Trabajo, en el procedimiento disciplinario para estudiantes, al Estatuto General, al reglamento del Tribunal Universitario, ¿sí? Y en cambio, en el procedimiento alternativo, se llegan a acuerdo entre las partes. ¿Y qué es lo que se solicita? Que para la persona generadora de violencia haya una atención tanto psicológica como psicoeducativa a la que ella está desde su voluntad comprometida a asistir y a resolver su propia situación como generador de violencia. En la tercera etapa vamos a tener un seguimiento de las sanciones emitidas de acuerdo a los órganos normativos o un seguimiento a los acuerdos derivados del enfoque del procedimiento alternativo, que tiene este enfoque restaurativo. Por lo tanto, el protocolo establece que durante 6 meses posteriores a la emisión de una resolución, se vigile la eficiencia, qué tan eficientes son las medidas y que además se prevenga otros actos de violencia o de revictimización para la persona agraviada. Aquí les presento por último este diagrama de flujo donde aparece, ¿no?, la persona que es receptora de violencia, que puede interponer una queja, se evalúan esa situación para ver la posibilidad de activar un procedimiento. El procedimiento, sí, puede ser el alternativo si se cumplen las condiciones y entonces hay esta posibilidad.
Y entonces se llama a la primera y segunda parte para que manifiesten su voluntad, ¿sí?, e intención de dialogar para que intervenga una persona facilitadora que es nombrada por la UNAD para facilitar la emisión de acuerdos. Si no se cumplen las condiciones para poder activar el proceso alternativo, entonces se activa el procedimiento formal. Recuerden que el procedimiento alternativo solamente se activa si la persona afectada lo solicita. Entonces, si además no se cumplen las condiciones, se activa este procedimiento formal siempre. El procedimiento formal es disciplinario si se trata de violencias de género entre estudiantes. El procedimiento formal implica una investigación administrativa si la situación de violencia se genera entre situaciones donde hay jerarquía de poder, docentes, alumnos, funcionarios, subalternos, y siempre se avisa de la sanción o de las restricciones, rescisiones a las que tenga que acudirse, o más bien a las que tengamos que ceñirnos de acuerdo a estos órganos normativos que ya mencioné. Y en ambos casos, pues respecto a la resolución, debe haber un seguimiento. Esta imagen pues la encuentran en el protocolo amigable para que puedan acudir a ella. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Facultad de Psicología? Y es que desde la coordinación de centros hemos atendido muchas de las situaciones de violencia que se generan. El programa de sexualidad humana tiene 35 años de existencia en nuestra facultad y nos hemos dedicado en un inicio, como su nombre lo dice, a la investigación, al estudio y a la formación de psicólogos como educadores de la sexualidad y promotores de la salud sexual. Sin embargo, desde hace 15 años nos hemos dedicado también a la atención de situaciones de violencias de género, específicamente de violencias sexuales. De tal manera que abrimos una página de Facebook, ¿sí?, en la que ustedes pueden encontrar información respecto a todos estos temas y a las situaciones de violencia que se están generando en los hogares a partir del confinamiento. Entonces, les invito para que puedan asomarse a ella. También tenemos un Instagram donde van a encontrar mucha información así en infografías, en series, para que puedan profundizar un poco más en los temas. Y en ambos difundimos, ¿no?, los eventos en los que vamos a participar como programa de sexualidad humana, o los eventos de la Facultad de Psicología y de la universidad que se tienen que ver con estas temáticas. Contamos también en la coordinación de centros con un programa de atención psicológica a distancia. Aquí aparece el número telefónico. Sin embargo, la invitación es que puedan visitar nuestra página Mi Salud UNAM MX COVID-19, porque les ofrecemos en este espacio una evaluación de riesgos, un cuestionario de evaluación que les va a arrojar de manera inmediata un resultado. Y acorde al resultado, en ese mismo portal van a encontrar talleres para recibir atención psicoeducativa, van a encontrar un formato de consentimiento informado para que ustedes nos dejen sus datos y los terapeutas de la coordinación de centros les puedan contactar para establecer citas y hacer pues sesiones de intervención breve en este momento vía telefónica. Por último, les dejo aquí la bibliografía en la que baso esta exposición, que tiene que ver con un manual sobre violencia contra las mujeres, su prevención y detección, de dos mujeres españolas, Ruiz Jarabó y Blanco, ¿no? Y las dos direcciones electrónicas del
protocolo en extenso para la atención de casos de violencia de género y la dirección del protocolo amigable. Muchas gracias. Yo dejo de compartir mi pantalla porque pues me interesa mucho atender sus dudas, sus comentarios y poder dialogar un poco con ustedes. Entonces, no sé cómo, si por el chat vamos a recibir algunas preguntas. Angélica, gracias. Es que ahorita no tenemos activado el chat, Ena. Ok. Entonces, ahorita la parte de las preguntas y respuestas, yo creo que más bien, si pudieras volver a compartir tal vez tu pantalla de dónde están los enlaces para que Sí. directamente se contacten a Prosexum y así ya puedan ahondar en las dudas y en la información pues, que quieran aclarar sobre lo que presentaste. Sí, claro, claro, aquí están. Me parece muy, muy importante esto. Que nos visiten, que acudan de verdad a la página Mi Salud UNAM. De verdad tenemos muchos talleres que ofrecerles, son gratuitos, están a la disposición de la comunidad universitaria y del público en general. Me parece entonces que puedo aprovechar para plantear que hay instancias que atienden específicamente a hombres generadores de violencia. Y entonces, bueno, comparto esta otra diapositiva donde les planteamos que no están solos, no están solas y pueden llamar a las líneas de atención a la violencia con que cuenta el número 911. Ustedes pueden llamar también para recibir esta información y pues contamos a nivel nacional con una red de refugios. A veces por esta situación de confinamiento necesitamos un lugar donde resguardarnos, ¿no? Ahorita los espacios universitarios pues están, hay accesos pero están restringidos y me parece que contar con esta red nacional de refugios pues es de gran valor, ¿no? Para poder tener un apoyo y un lugar donde estar mientras se resuelven distintas situaciones. Contamos con la línea de emergencia para hombres generadores de violencia que funciona las 24 horas del día de todos los días, de todo el año. Y orgullosamente les puedo decir que quien coordina esta red de hombres, porque se está convirtiendo en grupos de reflexión, etcétera, es Ricardo Ayllón, egresado de la Facultad de Psicología y formado en Prosexum. Por eso tenemos una liga directa con él, de tal manera que, bueno, en lo futuro esperamos, ¿no?, poder hacer estos grupos de reflexión con hombres generadores de violencia. Y por último, pues tenemos la página de Mujeres, que tiene un espacio específico para abordar el tema, ¿no?, de una vida sin violencia. Y bueno, ya mencioné la Agendes no solamente como línea, sino en su página de internet. Y fíjense, por último, esta liga bien interesante, ¿no?, la de www.covid19 Español, porque ustedes la abren y van a encontrar las banderas de los países de habla hispana, ¿sí? Tanto de Europa, España, ¿sí?, de toda América. Y si ustedes pican en la bandera del país que les interesa, va a aparecer la red de refugios o los teléfonos o las instancias a las que se puede acudir, a las que las mujeres podemos acudir en una situación de violencia. A mí me ha tocado usarla para una compañera precisamente de España y me decía, es que aquí no sé a dónde ir, me siento sola, estoy aislada. Y entonces le dije, mira, uno de los beneficios de este confinamiento es que hemos aprendido a usar las nuevas tecnologías para recibir la atención. Entonces, le envié esta página, ¿sí?, COVID-19 Español, y ella logró encontrar allá quien le diera atención, contención emocional, inclusive. Hoy creo que la maestra Ena tiene algunos problemas técnicos con su conexión. Eh, bueno, a ver si ahorita se restablece y
y pueda acabar de la información. Si no, de todas formas, esta información la vamos a distribuir en las redes sociales de la facultad para que la puedan tener, tener los contactos y el acceso. Doctora María Elena Medina Mora, creo que quería dar. Pues fue una excelente conferencia, pues muy interesante, muy lúcida, muy llena de información, y creo que nos da todas las pautas para poder atender cualquier caso que podamos tener y el apoyo que podamos necesitar. Entonces, agradecerle y felicitar a la doctora por el trabajo de hoy, pero principalmente por su trabajo de tantos años y por haber ayudado a tanta gente. Y creo que el hecho de que la vayamos a poner que esté en Face, cuando esté en Face podremos también difundirla para que mucha más gente pueda verla, de las que no pudieron estar con nosotros hoy debido a clases y debido a otras actividades. Muchísimas gracias, Angélica, por la organización, por el evento de hoy y por todos los eventos durante este periodo en que estaremos hablando de este tema y de las propuestas que tenemos y de las posibilidades, de la historia, de lo logrado y de lo que falta. En fin, para que podamos tener, como hemos dicho tantas veces, una nueva manera de relacionarnos y no exista más la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por las palabras. Para mí, un placer poder apoyar en este proyecto que, pues, en realidad me llama en lo personal, pero creo que nos involucra a todas y a todos. Y bueno, desafortunadamente creo que sí perdimos la conexión con la maestra Ena. Y bueno, le agradecemos, al final va a estar participando en otras actividades. Y sí, como lo comenta, todas las actividades van a quedar guardadas en el canal de YouTube de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, pero las vamos a estar circulando en las redes sociales de la facultad, en Facebook. Entonces, efectivamente, ahí podrán ingresar a las actividades. Si no las pueden ver en vivo, no se preocupen, quedan guardadas. Y bueno, pues le agradecemos a la maestra por su ponencia. Es súper importante la información que nos compartió. La información y la psicoeducación es la herramienta fundamental para la erradicación de la violencia. Es necesario que todas y todos nos sumemos para lograrlo. Y bueno, pues no me queda más que invitarles a participar en las actividades que realizaremos en estos 16 días de activismo. El programa se encuentra en nuestras redes sociales. El próximo conversatorio, que va a ser un conversatorio de lujo, será el 1 de diciembre a las 13 horas y está titulado el conversatorio Grandes Mujeres de la Facultad que rompieron el techo de cristal. Olga Bustos y Graciela Rodríguez. Y en esta mesa vamos a tener un panel de lujo, académicas y académicos que tuvieron el placer de conocer en persona a estas grandes mujeres, y van a hablar de su experiencia directa. Va a participar la doctora María Elena, directora de la facultad. Va a estar acompañada por la doctora María del Carmen Montenegro, consejera técnica de la facultad, el doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la facultad, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, director de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la doctora Georgina Ortiz Hernández, académica de la Facultad de Psicología, y la doctora Benilde García Cabrero, consejera técnica igualmente de la Facultad de Psicología. Entonces, un panel de lujo. Y bueno, ya regresó Ena, se conectó en modo por su celular, creo. Y bueno, no sé, Edna, si quieres cerrar lo que estabas comentando, ¿no? Ay, muchas gracias. Se fue la luz aquí en la zona donde vivo. Y bueno, espero haber sido clara y de verdad cualquier cosa recurran al Facebook, recurran a la página de Mi Salud es Mental, y de verdad tenemos un gran programa para brindarles mayor información. Ya Angélica les fue describiendo este programa y bueno, ha sido un gusto poder participar con ustedes. Quedamos a la disposición en el programa de Sexualidad Humana y en la Facultad de Psicología en este gran esfuerzo por conmemorar, ¿no? El día, conmemorar más bien a las hermanas
que inician esto y procurar la erradicación de la violencia contra las mujeres y sobre todo de género, incluyamos también a los hombres como partícipes de este proceso de transformación de las relaciones de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ena. Muchísimas gracias, doctora. Acompáñenos en las transmisiones de estos eventos por el canal de YouTube, el canal de YouTube de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y pues no me resta más que desearles un buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gracias. muchísimas gracias y felicidades, Ena. Gracias.